Hola, ¿cómo están? Yo soy María del Carmen Rubio y es un gusto para mí, en el contexto de este workshop de estrategias cardiovasculares en el paciente diabético auspiciado por la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, hablar sobre el endotelio vascular y su protagonismo en la diabetes. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de complicaciones cardiovasculares. Y esto es debido a la disfunción que se genera en el endotelio vascular. Disfunción que se refleja en las distintas funciones que tiene el endotelio. En cuanto al tono vascular, la permeabilidad vascular, la inflamación, la angiogénesis, la movilidad de glóbulos blancos, el metabolismo, la proliferación y migración de células musculares vasculares y alteraciones en la coagulación, debido a que alteran las propiedades fibrinolíticas del endotelio, la activación plaquetaria y por ende la trombosis. La diabetes se rompe el delicado equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y las vasoconstrictoras. Entre las primeras se encuentra el actor fundamental, el óxido nítrico, que en los pacientes diabéticos disminuye su biodisponibilidad. También se encuentran como sustancias vasodilatadoras las prostaciclinas y el factor hiperpolarizante del endotelio, pero con una potencia mucho menor que el óxido nítrico. Esto hace que predominen las sustancias vasoconstrictoras, como los prostanoides, la endotelina 1, la angiotensina 2. Y esto en definitiva lo que básicamente genera es un endotelio más rígido que predispone a las complicaciones cardiovasculares que presenta el paciente con diabetes. Pero el óxido nítrico no solamente tiene propiedades vasomotoras, sino que además de disminuir la contracción de las células del músculo liso, también disminuye la proliferación de las células del músculo liso y la agregación plaquetaria, y disminuye la oxidación del LDL-colesterol, y disminuye también la producción de endotelina y la expresión de moléculas de adhesión, como las de CAM, y disminuye también la adhesión de los monocitos y las plaquetas. Por lo tanto, evidentemente tiene propiedades que son positivas y fundamentalmente antiaterogénicas, que cuando se produce la disfunción de este endotelio revisten entonces características proaterogénicas, generando entonces las complicaciones vasculares del paciente diabético. La diabetes disminuye la relajación tanto en los vasos de conductancia como en los vasos de resistencia. A la izquierda tenemos un endotelio normal y a la derecha un endotelio disfuncionante. Dicha disfunción se puede deber a distintas situaciones, por ejemplo, el estrés de pared, el estrés oxidativo, o la diabetes y la hiperglucemia, que generan el desacople de la óxido nítrico sintetasa. Esto se debe a la disminución de los cofactores que activan la enzima y al aumento de los cofactores que inhiben la misma, dando lugar al desvío hacia la vía de la arginasa, generando radicales libres. Entonces, el desacople de la óxido nítrico sintetasa no solo disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico, sino que aumenta el estrés oxidativo a partir del aumento de los radicales libres. Y en esta diapositiva lo que vemos es un aumento de la velocidad de onda de pulso a nivel braquial de los pacientes diabéticos en relación con los controles. Esto lo que nos está diciendo es que estos pacientes tienen una mayor rigidez arterial debido a la disfunción del endotelio que genera una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico. Este es un estudio realizado en adolescentes obesos o diabéticos, donde se los siguió durante 5 años y se observó un aumento de la rigidez
a partir de la valoración de la velocidad de onda de pulso carótido femoral o del índice de aumentación. Se vio que estos pacientes diabéticos y también los pacientes obesos, con respecto a los controles, tenían un mayor índice de rigidez. En este trabajo se observó también un aumento del espesor intimal en este seguimiento a 5 años de adolescentes obesos y diabéticos. Lo que me está manifestando este aumento de rigidez y este aumento de espesor intimal es un envejecimiento acelerado del sistema vascular en los pacientes diabéticos. Se ha visto que algunos hipoglucemiantes, como los inhibidores de la GLT2, que tienen propiedades glucosúricas, disminuyen la rigidez arterial en el paciente diabético. Los mecanismos pueden ser varios. Primero, una disminución del volumen a partir del efecto diurético que tienen, la pérdida de peso, la reducción de la presión arterial, una mejoría en el control glucémico, pero además se han propuesto otras vías que actúan también disminuyendo esta rigidez arterial, como los mecanismos vasoactivos o mediadores antiinflamatorios o una disminución del estrés oxidativo. Y acá podemos ver la disminución de la rigidez arterial con empaglifosina, básicamente medida por el índice de aumentación carotidio y el índice de aumentación aórtico. Y acá vemos entonces respectivamente cómo disminuye estos índices el paciente al ser tratado con la empaglifosina en presencia de hiperglucemia. La hiperglucemia activa la vía de la aldosa reductasa, alterando el equilibrio entre el NAD oxidado y el NAD reducido. Esto trae como consecuencia un aumento de los productos finales de la glicación avanzada, que son citotóxicos, y un aumento de radicales libres, el radical superóxido, generando estrés oxidativo y alteraciones del potencial redox al producirse el aumento del peroxinitrilo. Todo eso trae aparejado la disfunción del endotelio vascular y la predisposición a la inflamación y a la hipercoagulabilidad. Tanto la alteración de la biodisponibilidad del óxido nítrico como la formación excesiva de radicales libres son probablemente dos de los mecanismos más importantes en el daño vascular del paciente diabético. Y aquí podemos ver en el panel de la izquierda, que a su vez está subdividido en dos. A la izquierda son ratas normales y a la derecha ratas diabéticas, con cortes de la aorta abdominal en el panel superior y de las arterias renales en el panel inferior, observando entonces la tinción de radicales libres, en este caso el superóxido, con fluoresceína roja, y entonces se puede observar el aumento de estos radicales libres en estas ratas diabéticas. Lo mismo pasa cuando lo que se marca son los radicales peroxinitrilo, que también son radicales libres, y se observa teñidos en este caso con inmunofluorescencia verde a la derecha, los dos vasos, la aorta y las arterias renales de las ratas diabéticas, donde se puede apreciar la tinción de estos aumentos de radicales libres que presentan las ratas diabéticas. La mortalidad cardiovascular relacionada con la diabetes está originada básicamente en la disfunción del endotelio vascular, y esa disfunción debida básicamente al desacople de la óxido nítrico sintetasa, disminuyendo la biodisponibilidad de óxido nítrico, y al estrés oxidativo, que sumado al aumento de los productos finales de la glicación avanzada, que son citotóxicos y que generan inflamación sistémica y vascular, se retroalimentan para dar lugar a
la disfunción del endotelio, el daño oxidativo, la apoptosis y el incremento del riesgo cardiovascular. Ahora, básicamente este estrés oxidativo se debe solamente al aumento de la producción de radicales libres. No, probablemente no. Y el estrés oxidativo es un desbalance entre las sustancias antioxidantes, representadas básicamente por el glutatión, y las sustancias oxidativas. Este balance se va invirtiendo desde los primeros años de vida hasta la vejez, donde predominan las sustancias oxidativas en relación a las sustancias antioxidantes. Esto mismo que aparece en la vejez aparece en el paciente diabético, donde observamos que hay un aumento de sustancias oxidantes y hay una disminución de sustancias antioxidantes, básicamente de glutatión. Y aquí podemos observar cómo estas sustancias antioxidantes, el glutatión, están disminuidas en los pacientes diabéticos, pero mucho más en los diabéticos que presentan complicaciones cardiovasculares. Se podría decir entonces que como es un balance entre oxidación y antioxidación, el aumento de la oxidación va a determinar lógicamente una disminución de los antioxidantes que están contrarrestando. Pero no solamente hay una disminución por este mecanismo, sino que además en el paciente diabético hay una disminución de la producción de antioxidantes. Y esa producción se ve aún más disminuida en el paciente que tiene, además de su diabetes, complicaciones cardiovasculares. Muy bien, entonces hablamos del tono vascular, de la rigidez vascular, del factor oxidativo, el estrés oxidativo que se da en el paciente diabético, y además tenemos que tener en cuenta el mecanismo inflamatorio con protagonistas fundamentales como el aumento del factor de necrosis tumoral, el factor, digamos, de adhesión como los ICAM y la interleuquina 6, la S-lectina, o sea, una serie de reactantes inflamatorios que juegan un papel fundamental en los mecanismos de aterogénesis y además en las complicaciones vasculares del paciente diabético. En la célula normal, la glucemia no entra por gradiente de concentración. Necesita de algún estímulo. Por más que exista una hiperglucemia, la célula va a seguir con su metabolismo habitual porque la glucosa no ingresa a la célula en forma desmedida por más que se encuentre aumentada en el exterior. Pero ese mecanismo se tergiversa cuando existe un componente inflamatorio. Cuando la célula está inflamada, cuando la célula del endotelio está inflamada, ahí sí tengo un aumento del ingreso de glucosa y ahí sí una alteración de las vías metabólicas que generan el aumento de los radicales libres a partir de ese proceso inflamatorio. Y acá en esta diapositiva podemos ver cómo afecta la inflamación a la sobrevida del paciente diabético y por ende a las complicaciones que éste presenta. Y cuando analizamos sustancias relacionadas con la inflamación, reactantes inflamatorios como la proteína C reactiva o la MBL, que es la lisina unida a manosa, que se segrega también en el hígado como respuesta inflamatoria. Vemos entonces que cuando está aumentada la proteína C reactiva, disminuye drásticamente la sobrevida a 15 años del paciente diabético. Y esta sobrevida entonces se encuentra alrededor del 53% en aquellos pacientes que se mantienen con esa inflamación subclínica de bajo grado con aumento de la proteína C reactiva. Pero cuando tengo más reactantes inflamatorios en juego, o sea, tengo un mayor índice de inflamación,
vemos que la sobrevida cae aún más en el seguimiento de estos pacientes a 15 años. Entonces tenemos esta disfunción endotelial, fruto de la inflamación, de la rigidez arterial, del estrés oxidativo, de la proliferación y migración de células vasculares lisas, del aumento de la adhesión por las BICAM, del aumento de la permeabilidad y del remodelado arterial con fragmentación de la elastina, depósitos de colágeno y la desorganización de ese colágeno. Todo eso lleva directamente a un efecto proaterogénico generado por esta disfunción del endotelio. Y los inhibidores de la SGLT2 mejoran la función del endotelio, y acá vemos entonces el mejoramiento con dapaglifosina a la izquierda de la función endotelial, y además la disminución de la inflamación mediada fundamentalmente por los niveles de interleuquina 1 beta, que se observa entonces con la utilización fundamentalmente de canaglifosina, donde se ve el efecto antiinflamatorio. Acá podemos observar el efecto deleterio de la hiperglucemia en las células del endotelio vascular, y vemos que a medida que aumentan las concentraciones de glucosa en sangre y estas mismas se prolongan en el tiempo, también va disminuyendo la viabilidad de la célula endotelial, aumentando la citotoxicidad a medida que esta exposición se prolonga en el tiempo a concentraciones más elevadas de glucemia. Y esta citotoxicidad se manifiesta por la apoptosis endotelial inducida por la glucemia. Y vemos que tanto a las 24 horas como a las 48 horas la apoptosis aumenta en función del aumento de las concentraciones de glucemia. Además, se produce una alteración del fenotipo de las células endoteliales que se transforman teniendo núcleos más pignóticos y una cromatina más condensada. La diabetes provoca angiogénesis imperfecta, desacopla no solamente el óxido nítrico, sino el factor de crecimiento endotelial local. Esto se produce básicamente porque altera la relación entre la angiopoyetina 1 hacia la angiopoyetina 2, que desestabiliza las paredes vasculares. De esta forma vemos un aumento de los vasos de neoformación a nivel retiniano y a nivel del riñón, con una disminución de estos vasos de neoformación a nivel de la piel y en el tejido cerebral. Y dentro de los inhibidores de la SGLT2, la canaglifosina tiene la propiedad de ser un potente y robusto inhibidor de la proliferación de células endoteliales. Y cuando la comparamos con otros inhibidores como la empaglifosina o la dapaglifosina, vemos que realmente tiene esta particularidad la canaglifosina, que se mantiene tanto en las células endoteliales arteriales como en las células endoteliales venosas. Y esto puede explicar en parte el aumento de los efectos colaterales que ha tenido la aplicación de la canaglifosina en cuanto a las lesiones vasculares periféricas, básicamente a el mayor índice de amputación en pacientes diabéticos que se han registrado en los estudios que han utilizado esta droga. La médula ósea produce células madres que contribuyen a la reparación del endotelio. Por ende, la presencia circulante de estas células es un índice de la capacidad de reparación del tejido endotelial. Y tal es así que puede verse expresado en forma inversamente proporcional la relación entre células endoteliales precursoras
y el riesgo según la escala de Framingham. A mayor número de células endoteliales, menor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también se ha visto una relación lineal positiva en relación a las células endoteliales y al cambio de la reactividad braquial. O sea, básicamente lo que me está diciendo que hay una mejor dilatación mediada por flujo, en definitiva, una mejor función endotelial, cuanto mayor es el número de células endoteliales precursoras que se registran. Un mismo gen puede tener distintas formas de expresión. Sin modificarse el código genético, pueden expresarse de distintas formas a partir de los cambios que opera la epigenética y que se producen por tres mecanismos: la metilación del ADN, las modificaciones que provocan las histonas o los ARN no codificantes, que son microARN. Estos, a su vez, están influenciados por el medio ambiente, desde sustancias tóxicas, infecciones, la alimentación. Todos estos mecanismos pueden influir sobre la expresión génica en sí. Y como vimos, la hiperglucemia genera cambios en el estrés oxidativo, genera vías alternativas metabólicas con aumento de los productos de la glicación avanzada, inflamación crónica. Todo eso va generando una lesión del endotelio vascular, pero además se producen cambios epigenéticos, o sea, cambios en la expresión de los genes. Y estos cambios son más prolongados, son permanentes, y esto hace que el paciente diabético, a pesar de controlar la glucemia, continúe desarrollando complicaciones vasculares. Estos cambios producidos por la hiperglucemia se generan básicamente por modificaciones de las histonas o por metilación del ADN o por la regulación de los microARN que intervienen en los cambios de transducción del ARN mensajero. El perfil de expresión genética de las células endoteliales vasculares está finamente equilibrado por un sistema de regulación transcripcional y posttranscripcional. Hay alrededor de unas 424 proteínas de unión al ARN que han sido codificadas en el genoma humano, muchas de las cuales se encuentran desreguladas en la diabetes. Existen algunas que están implicadas en la retinopatía, otras en la miocardiopatía o en las nefropatías o en la aterosclerosis, y actúan tanto a nivel del núcleo como del citoplasma. Los ARN no codificantes, los microARN, son endógenos y participan en la regulación post-transcripcional de la expresión génica mediante la unión con regiones específicas del ARN mensajero. Y así se han identificado varios microARN que intervienen en la disfunción del endotelio. Así tenemos algunos que están relacionados con la migración y la proliferación de las células endoteliales, otros que están relacionados con el estrés oxidativo, con la inflamación, con la angiogénesis, y algunos de ellos se encuentran identificados y pueden ser diana de conductas terapéuticas. Los pacientes diabéticos exhiben perfiles de expresión alterada de los microARN involucrados en la angiogénesis, la reparación y la homeostasis endotelial. Los fenotipos vasculares asociados con la diabetes comienzan con la disfunción del endotelio, con una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico, pero además hay un deterioro de la angiogénesis, hay una desregulación del factor de crecimiento endotelial vascular y de la angiopoyetina. Y acá podemos ver algunos de los microARN no codificantes que tienen relación
con alguna de las funciones de la célula del endotelio, algunos relacionados con la angiogénesis, otros relacionados con la inflamación y por ende con el proceso aterosclerótico, otros relacionados con el tono vascular. Y además se ha visto que tienen un potencial de biomarcadores, porque hay algunos de estos microRN que se observan fundamentalmente en la patología coronaria y hay otros que se observan en la arteriopatía periférica, especialmente de las arterias de los miembros inferiores. Cuando hablamos del papel regulador de los ARN no codificantes, o sea, de los microRN en la aterosclerosis del paciente diabético, vemos que actúan a distintos niveles con la regulación de la proliferación y la migración de la célula endotelial, la apoptosis, la proliferación de los macrófagos y la apoptosis de los mismos, y además la proliferación y la migración de las células musculares lisas. Las modificaciones de los ARN no codificables producidas por la diabetes pueden perpetuarse básicamente porque las vesículas extracelulares contienen ARN no codificable, microRN y también ARN mensajero. Y estas vesículas extracelulares básicamente permiten la comunicación célula a célula del endotelio. Y la hiperglucemia puede ejercer un cambio epigenético en la célula endotelial y entonces las vesículas propagan una firma incorrecta que modifica la célula receptora y esto puede perpetuarse más allá de la presencia o no de la hiperglucemia y dando lugar a la memoria epigenética, la memoria metabólica que perpetúa el daño vascular. Las modificaciones epigenéticas aberrantes asociadas con la diabetes se pueden dar por vía de las histonas, que son proteínas que ayudan a dar forma a los cromosomas y junto con el ADN forman la cromatina. Estas histonas pueden verse alteradas básicamente por la hiperglucemia y esto hace que se enrollen o se desenrollen alrededor del ADN, permitiendo mayor o menor accesibilidad a la transcripción de las cadenas de codificación del ADN. En el paciente diabético, esta descodificación mejora lo que es la metilación del ADN, produciendo aumento del estrés oxidativo que genera daño mitocondrial y además activa la vía proinflamatoria, generando apoptosis. Todo esto se va perpetuando a partir de la generación epigenética de una memoria metabólica. Las modificaciones epigenéticas a partir de la metilación del ADN se produce básicamente porque el aumento de la metilación evita que se produzca la transcripción del ADN y da como resultado el silenciamiento génico. Y los cambios epigenéticos que se producen en el paciente diabético responden a distintos estímulos, algunos que son transgeneracionales, otros al estilo de vida, la dieta, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, otros que son cardiometabólicos, más allá de la hiperglucemia, las dislipemias, la hipertensión, la hipercoagulabilidad. Todo eso va generando estos cambios epigenéticos en las histonas, en la acetilación del ADN, en los microRN no codificables y produce un trastorno metabólico con memoria. O sea, esta memoria metabólica se propaga a través del tiempo independientemente de las concentraciones de glucemia, generando disfunción del endotelio, inflamación vascular, una memoria de los macrófagos, toda una perturbación del endotelio vascular que hace aún más difícil el control glucémico,
generando un proceso deficitario autoinmunitario y un aumento de la resistencia a la insulina. Esto conlleva a los trastornos cardiovasculares que va desarrollando el paciente diabético por esa memoria metabólica a pesar del control estricto de su glucemia. Las modificaciones epigenéticas se van produciendo a lo largo de la vida y van generando el daño que subyace en los pacientes diabéticos. Ya en la vida prenatal existen factores de riesgo por los antecedentes familiares, la hipercolesterolemia materna, la diabetes gestacional, el hecho de que la madre fume o sea obesa, o la hipertensión materna también va produciendo esas modificaciones epigenéticas que actúan ya en la vida intrauterina y en todas las etapas de la vida, desde los primeros años hasta la adultez, donde se van adquiriendo también modificaciones en función del estilo de vida, el hecho de fumar, el hecho de la dieta y la obesidad, y se van perpetuando esas modificaciones por la memoria metabólica que van originando hasta la vejez. ¿Y hacia dónde vamos para evitar las complicaciones cardiovasculares de la diabetes? Bueno, vamos hacia un enfoque integrador mediante la combinación de algoritmos basados en redes de aprendizaje automático que deben combinarse con el conjunto de datos epigenómicos de miles de pacientes diabéticos para aclarar cómo, cuándo y cómo las alteraciones moleculares pueden perturbar la expresión génica del paciente diabético. La búsqueda está dirigida hacia las drogas que permitan modificar la respuesta epigenética alterada en la diabetes, con impacto en la enfermedad cardiovascular de estos pacientes. Por mi parte, nada más y desde ya, muchas gracias.